Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que en ti se ocultan. Haz que tu palabra penetre en nuestras almas, guíe con luz nuestros pasos, ilumine nuestra senda hasta que amanezca el día y se disipen las tinieblas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Pues bienvenidos una vez más a este encuentro con la palabra de Dios, que es lo que nos llena de satisfacción y de gozo. Máxime cuando acabamos de pasar por todos los misterios del Triduo Pascual y la gozada de la resurrección, la vigilia, cada cual donde la viviera. Algunos de los que estaba hablando con vosotros pues ya me han ido contando cosas de donde han estado ellos, y es una gozada. Es una gozada saber que España, que es tierra de María, pues está sembrada de curiosidades, de anécdotas, de modos de celebrar en Córdoba, en Ávila, en Cádiz, en tantísimos sitios, aunque no hayamos estado físicamente en esos sitios. Cada cual lo ha vivido de la mejor manera en esos sitios. Bien, dicho esto, nos vamos a encontrar con un contrasentido en el curso que estamos viendo de San Juan. ¿Por qué? Pues porque el curso nuestro de San Juan no se ajusta al tiempo litúrgico y nos podemos encontrar, sobre todo ahora ya, con cosas que han pasado, que acabamos de vivir. Separamos las dos cosas. Somos capaces de diferenciar nuestro estudio pormenorizado de la palabra de Dios, del Evangelio de San Juan en concreto, que es el que estamos viendo, de lo que acabamos de vivir, que es infinitamente mayor en casi todas las ocasiones. Bueno, pues en este sentido vamos a contar las charlas de ahora, después de Pascua. Bueno, felices Pascuas a todos, aunque creo que no lo hemos dicho unos a otros, pero no quiero dejar de decirlo tampoco. En el capítulo 15 de Juan, nos habíamos quedado ya terminando el 14 y vamos a empezar con el 15. Y deciros también, aunque carece de importancia, solo por no desconocerlo, decimos que este capítulo 15 y el 16 parece no encajar con el final del 14, que acababa con aquello de levantaos, vámonos de aquí. Que está interpolado esta frase o todo el pasaje, que todo lo que dice el Evangelio fue diciéndolo de camino. Es un problema redaccional, nos da igual. El caso es que son enseñanzas de Jesucristo y que bien pudo decirlas aun después de haber dicho aquello de vámonos de aquí. En el mismo cenáculo, prolongando las enseñanzas, es decir, que el vámonos de aquí no fue inmediato, sino que todavía se tardó un poco en salir, pero tampoco parece aceptada esta observación por cuanto Jesús sabía el cómo y el cuándo del prendimiento. Luego, en teoría, sí pudo decirlas de camino, más peso tiene que son muy sublimes para que sea un mensaje de paso, y siendo 12, claro, porque ya sabemos lo que es andar en grupo. Si vamos 12, nada más 12 de camino, pues el de adelante, si lo tienes cerca, se entera, y el 12º pues no le llega de lo que estamos hablando, ¿no? Digo, esa dificultad tendría, ¿no? Y empieza con una preciosa alegoría, súper conocida, seguro, de todos, siendo el tema central de que Jesús va contando, ¿no? Y vamos a leerlo y luego lo vamos desmenuzando un poquito. Leemos del 15, del 1 al 8, de Juan. Yo soy la vid verdadera y mi padre el viñador. Él corta todos los sarmientos que no dan fruto en mí y limpia los que dan fruto para que den más. Vosotros estáis ya limpios por la palabra que os he dicho. Seguid unidos a mí, que yo lo seguiré estando con vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo,
si no está unido a la vid, así tampoco vosotros si no estáis unidos a mí. Yo soy la vid y vosotros los sarmientos. El que permanece unido a mí y yo en él da mucho fruto, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no está unido a mí se lo echa fuera, como a los sarmientos que se los amontona. Se secan y se los prende fuego para que se quemen. Si estáis unidos a mí y mis enseñanzas permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y se os concederá. Sigue la gloria. Sigo el 8. Mi Padre es glorificado si dais mucho fruto y sois mis discípulos. Y seréis mis discípulos. Correcto. Nos es el tema súper conocido, sobre todo puesto que hemos dado aquí el curso de San Pablo, de continuo, y sabemos que San Pablo, hablando del cuerpo místico, es la repera, ¿no? Bueno, pues es importante saber y conocer, no por boca de Pablo, sino del mismo Jesús, este trascendental misterio del cuerpo místico de Cristo. Jesús, recordamos, ya había dicho que era pan de vida, luz del mundo, buen pastor, resurrección y vida, camino, verdad y vida, y ahora revela nada más y nada menos que el cuerpo místico. Unidos a él, mucho fruto, sin unión con él, nada. Y fijaos que no dice ni poco, ni difícil, ni a medias, nada. Sin mí, nada. Así se explica que haya santazos que convirtieron a millones, o santazos sin muchas ciencias, como el santo cura de Ars, por ejemplo, ¿no? Tan importante es ese sin mí, que ha sido tomado, porque son palabras de Cristo, en varios concilios para demostrar que aun siendo el hombre libre, necesita de la gracia para cualquier obra buena, porque si no estás unido a él, nada, hemos dicho, ¿no? Esta es una importantísima cita, y como digo que se ha usado en concilios, por ejemplo, contra el pelagianismo, esa herejía que dice que todos somos libres y que no es necesaria la gracia, ¿no? Eso es lo que decía Pelagio. Esta unión con el vid imprescindible ha de contar con su savia, pues aunque el sarmiento unido con el bautismo, si está seco por falta de obras, está muerto, ¿a dónde irá al final? Al fuego, porque el Padre es el labrador y el sarmiento que da fruto lo podará, para que limpio dé muchísimo más fruto. Gran revelación que enseña por qué Dios permite el sufrimiento del justo. Fijaos lo que estoy diciendo. A veces puede pasar por nuestra cabeza esa mala tentación. Si yo, ¿cómo permite Dios en mí? Te está podando para que des más fruto. Las ramas no dan la savia de vida, sino que la reciben de la vid. Por eso no hay fruto si la adhesión inmanente continúa con él. Sin esa unión con él, nada de nada. No te mates a hacer o decir si no estás viviendo de su savia, porque pedid y lo conseguiréis. El medio de permanecer es la oración, y al dar fruto damos gloria al Padre. Leamos ahora del 9 al 17. Como el Padre me amó, os amé también yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Lo mismo que yo siempre he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he dicho estas cosas para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría sea colmada. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, dar uno la propia vida por sus amigos. Y vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe qué hace su señor. Os he llamado amigos, porque todo lo que oí de mi Padre os lo he dado a conocer. No me habéis elegido vosotros, sino que yo os elegí,
y os he puesto para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto sea permanente, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Perfecto, ¿no? Súper conocido el pasaje, pero quizá no siempre lo interiorizado que se necesita. El versículo 9, el primero que hemos leído, merece comentario. Si bien es imposible que nosotros lleguemos nunca a comprenderlo. ¿Somos capaces acaso de comprender al único ser infinito? Poder, cuanto quieres, sin limitaciones. Sabiduría, absolutamente todo, sin que se le escape nada. Vida, providencia, todo se mantiene en Él y por Él, pues su amor es infinito. Y con ese amor infinito nos ama y nos pide permanecer en su amor. Y la prueba es bien sencilla. Queremos saber si permanecemos en su amor. No es problema de emociones místicas, ni de lágrimas, ni de más o menos sentimentalismo. Mira, simplemente a ver cómo guarda los mandamientos. Y muy especialmente el del amor. Y ahí está el gozo de Jesús. Y ahí la amistad. Sois mis amigos si os amáis. ¿Cómo? Hasta dar la vida. ¿Y qué vida tenemos que dar? La vida cómoda, la vida del gasto superfluo, la vida del egoísmo, la vida de los tiempos que corres. Y fijaos en la delicadeza del versículo 15. Dice, a los siervos se le dan órdenes, sin más y ya está. A los amigos se les dan razones, o dicho de otra manera. Somos admitidos a sus secretos. ¿Cuántas veces damos gracias porque a nosotros se nos han revelado los grandes misterios de Dios? Y junto a esa gran revelación de no me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros y os he destinado para que vayáis y deis fruto y que vuestro fruto permanezca. De modo que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. En la revelación también de que su amor, su elección es gratuita, y para entender esto quizás sea bueno recordar lo que dice San Pablo sobre el tema de la elección. Leo yo, para que no busquéis, pero los que tomáis nota, está en Efesios, los primeros 5 versículos de la carta a los Efesios, del capítulo 1, ¿no? Dice allí, por cuanto nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia, en el amor, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, porque le dio la gana. Ya está, sin más, porque el Señor ha querido, no por nuestros méritos. Y la segunda carta a Timoteo dice que nos ha salvado y nos ha llamado con una vocación santa, no por nuestras obras, sino por su propia determinación y por su gracia que nos dio desde toda la eternidad en Cristo Jesús. Y lo más importante, las elecciones divinas, pueblos, discípulos, almas, son siempre por amor. Lo encontramos en la carta a los romanos, en Isaías, pero seguimos donde estábamos. Ahora dice a sus discípulos, versículo 16, leedlo. ¿El 16 solo? Solo. El 16, solo el 16. Me habéis elegido vosotros. Ese. Os he dicho esto para que no tengáis tropiezo. Os echarán de las sinagogas. ¿Ese es el 16? No. No. Es el 15 y 16, ¿no? Sí. Me habéis elegido vosotros a mí. Eso. Yo me habéis elegido a vosotros. Y os he destinado para que vayáis y deis fruto. Ah, y y que que vuestro vuestro fruto permanezca, para que cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dé. Claro que valiéndose de segundas causas. Dios no hace nada fuera de lo que nosotros consideramos normal. Y tenemos la historia, ¿no? A Pedro, ¿quién le lleva a Jesús? Su hermano, como hermano natural. Lo conoce Andrés,
conoce con el otro San Juan, discípulos del Bautista los dos, y ¿quién se lo cuenta? Del pequeño al mayor. Le dice a Pedro, hemos visto a Jesús, ¿no? Lo llevó su hermano. A Natanael, Felipe, y a ti, a mí, a cada uno de nosotros, ¿quién nos ha llevado a Jesús? Si no lo hemos pensado hasta ahora, pensadlo esta tarde, esta noche, para que deis gracias o demos gracias a Dios justo de esa llamada. Se valiera el Señor de quien se valiera. Pero ojo, elegidos para dar fruto, y fruto verdadero, y vuelta con el fruto que más prefiere. Dice el 17, leed el 17. Es releer, ya lo he leído. Esto os manda, que os améis unos a otros. Lo que os mando es que os améis los unos a los otros. Elección que como todas es difusiva. Nunca es para cada uno, no es para ti solo. Recordad, elige a Abraham y yo te haré padre de un gran pueblo. Elección personal, sí, pero para una dimensión mayor, la que él tenía que hacer, la que se le era pedida a Abraham. Te haré padre de un gran pueblo. Por ti bendiciré a todas las familias del mundo. Ya a nuestro padre Abraham. Elige a Pedro. ¿Y qué le dice a Pedro? Tú eres Pedro, te daré la llave del reino de los cielos, etcétera, etcétera, etcétera. Llamada personal. Entrega personal. Pero al final, ¿qué dice? Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Igual, la llamada a Pedro es difusiva, no se queda en él solo, ¿no? Dice la Lumen Gentium, en su número 48, que la iglesia es sacramento universal de salvación. ¿Cuántas gracias tenemos que dar al Señor por la iglesia? Nuestra Santa Madre Iglesia, una vieja, muy vieja, con arrugas, haciendo alusión a las arrugas, pero a la que es imposible decirlo y hay que querer cada día más. Una madre viejita, o una abuela, como queráis. Coged el ejemplo que queráis. De Benedicto XVI, no era moco de pavo. Cuando quiere llamar la atención sobre la iglesia a la que pertenezco, a la que le encuentro mil defectos, aunque la Santa Madre Iglesia, ¿no? Estos misterios de amor divino no son aceptados por el mundo. Difícil la explicación, pero triste realidad. El mundo los odia. Seguimos leyendo, del 18 al 20. Si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado, antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero, como no sois del mundo, porque yo, al elegiros, os he sacado del mundo. Por eso os odia el mundo. Acordaros de la palabra que os he dicho. El siervo no es más que su Señor. Si a mí me han perseguido, también os perseguirán a vosotros. Si han guardado mi palabra, también la vuestra guardarán. Este último versículo, el 20, es muy consolador, o por lo menos a mí me lo parece, ¿no? Si a mí me han perseguido, también os perseguirán a vosotros. Y nos quedamos ahí. Ahora ya me explico. ¿Por qué me encuentro estas zancadillas? ¿Por qué este no me escucha? ¿Por qué aquel ha hablado ya cosas que no sé qué? O sea, ves que te han podido perseguir de algún modo, si has guardado su palabra. Si han guardado mi palabra, también la vuestra la guardarán. ¿Cuál? ¿Cuántas? ¿Quiénes? ¿A qué personas has transmitido tú su palabra? Pues esas, en esa misma medida, si lo guardan, también es que guardarán la que nosotros les hemos dado, porque es la palabra de Dios, ¿no? La persecución, la mofa, la rabia, el odio contra la Iglesia, es rasgo que revela que es la Iglesia verdadera.
En el mundo impera Satanás, como sabéis, padre de la mentira. Luego odiará lo que no es mentira, lo verdadero, ¿no? Y no debemos engañarnos tampoco en esto, porque estamos en el mundo y el Señor no nos ha querido sacar del mundo. Y nos encontramos, pues eso, con televisión, con artículos, con radio, con comentarios, a veces con saña contra la verdad, y Cristo nos previno, lo anunció de antemano. Aun estando en el mundo, el discípulo de Cristo no es del mundo, y por eso no debe esperar mejor trato que el que le dieron al Maestro. Cristo fue, es y será signo de contradicción, y el odio es, desgraciadamente, en la mayoría de los casos, por ignorancia culpable. Es el perdónale, Señor, que no sabe lo que hacen. No sabemos si lo saben lo que hacen o si lo hacen a ver. Leámoslo, del 21 al 25. Todas estas cosas harán con vosotros por mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían culpa, pero ahora no tienen excusa para su pecado. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. Si no hubiera hecho ante ellos obras que nadie ha hecho, no tendrían culpa, pero han visto esas cosas, esas obras, y a pesar de todo me odian a mí y a mi Padre. Para que se cumpla lo que está escrito en su ley, me han odiado sin motivo. Perfecto, ¿no? Y el siguiente versículo, el 26, que lo vamos a leer, es como un pequeño compendio de toda la teología sobre el Espíritu Santo. Leed el 26. Cuando venga el Paráclito, que del Padre os enviaré yo, el Espíritu de la verdad, que proviene del Padre, Él dará testimonio de mí. Él dará testimonio de mí. Espíritu que procede del Padre, y dice que yo os enviaré. Luego también procede del Hijo. Y además vemos claramente que es persona distinta del Padre y del Hijo. Y para que se comprenda mejor, leed el 27. Y vosotros también daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. Estáis conmigo. Esta mini apología del Espíritu Santo que os digo es el famoso filioque. Habéis oído hablar de él, aunque no suene la palabrota, ¿no? Es el que se diferencia en nuestro credo con los hermanos separados, o con los protestantes, ¿no? Que procede del Padre y del Hijo, decimos los cristianos, ¿no? Y aquellos entienden que procede del Padre por el Hijo. No es eso. Lo que dice nuestro credo es que procede del Padre y del Hijo. Y aquí lo deja bien claro el Señor cuando dice que cuando venga el Paráclito que yo os enviaré de junto al Padre, habéis leído, ¿verdad? Sí. El Espíritu de la verdad, que procede del Padre y dará testimonio de mí. Pero también vosotros daréis testimonio, lo habíamos leído en el 27. Basta ver la unión de los discípulos y el Espíritu Santo desde el comienzo de la Iglesia. Lo entendieron bien los primeros sucesores de los apóstoles y los apóstoles, ¿no? En el propio libro de los Hechos, y hablando de las decisiones finales del primer concilio de Jerusalén, dice Hechos: nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo que ha dado Dios a los que lo obedecen, o las últimas del concilio de Jerusalén, que hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros no imponeros más cargos que estas que son indispensables. A continuación dan las tres causas. Las tres causas que salieron ya del primer concilio de Jerusalén. El principio del siguiente capítulo, el 16, ya es como continuación de lo que Jesús ya les había dicho. Pero vamos a releerlo, vamos a leer por primera vez, quiero decir que lo que dice ya lo habíamos leído. San Juan 16, del 1 al 4. Os he dicho esto para que no os escandalicéis. Os expulsarán de las sinagogas, e incluso llegará la hora en que todo el que os mate piense que da culto a Dios.
Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Os he dicho esto para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os lo había dicho. Yo os dije esto desde el principio porque estaba yo con vosotros. Pues estaba yo con vosotros, perfecto. Son advertencias que tenían que dar fortaleza contra las duras persecuciones que tuvo la Iglesia desde el primer momento, ¿no? Fijaros cómo lo que cuenta es la sana intención. Saulo es prototipo de los que querían dar culto a Dios y le encontramos persiguiendo a los cristianos, pero es sincero. Y cuando Dios le toca, tiene la humildad de reconocer su error, o dicho de otra manera. Él no perseguía a cristianos porque sí, ni por cabezonada personal, sino porque creía que con eso estaba haciendo lo correcto, ¿no? Y eso el Señor lo sabe muy bien. Los que son culpables son los que cierran los ojos, por soberbia. Y la Iglesia será siempre perseguida. Os leo una cita de Mateo 5:11. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Bienaventurados, ¿eh? Por tanto, perseguida sí, pero no vencida. Por el contrario, la persecución produce la bienaventuranza. ¿Y esto quién lo cuenta? Bueno, lo cuenta el evangelista Lucas. Os doy la cita para los que tomáis nota, pero no vamos a buscarla, os la leo yo. Dice en Lucas 6:22: Bienaventurados seréis cuando los hombres os odien, cuando os expulsen, os injurien y proscriban vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Bienaventurados. Y cuando Cristo les habló de su ida al Padre, se entristecen e incluso hubo sobre esa marcha preguntas y diálogos, pero ya no preguntan, iban comprendiendo condición necesaria para la venida del Espíritu Santo, que es la partida de Jesús. Lo dice también en el Evangelio, en este caso Juan, ¿no? Del 5 al 11. Pero ahora me voy a aquel que me ha enviado, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿dónde vas? Sino que por haberos dicho esto, vuestros corazones se han llenado de tristeza. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio. En lo referente al pecado, porque no creen en mí. En lo referente a la justicia, porque me voy al Padre y ya no me veréis. En lo referente al juicio, porque el príncipe de este mundo está juzgado. Está juzgado. Fijaros que solo Dios puede enviar el Espíritu Santo. Y dice, lo hemos oído, os lo enviaré, os lo enviaré. Luego Jesús pone los atributos divinos de Yahvé en todo el Antiguo Testamento. Era el único que podía enviar el Espíritu. Esto lo entienden mucho mejor nuestros hermanos mayores, los judíos. ¿Por qué? Porque para ellos solo había un único Dios, el que hacía y deshacía era Dios, y de hecho, y en la condena de Jesús se aprecia que la rabia que tienen es que se hace igual a Dios. O sea, que este hombrecito que ha llegado por aquí quiere ser Dios, es igual que Dios. Hay que matarlo, ¿no? Así se dio. El Espíritu Santo acusará al mundo referente al pecado, a la justicia y al juicio. Nos dice esto que acabamos de leer. De pecado, el mundo pensaba que Jesús era culpable, que se hacía pasar por Mesías, por Hijo de Dios y enviado. Aunque tuvieron pruebas más que suficientes de que era así, cerraron los ojos y permanecieron en su pecado. Pecado de incredulidad contra la luz, y seguirá habiendo ciegos
¿Por qué? Pues porque no les interesa ver, porque las obras que llevan van por otro lado, porque no andan bien en obras. Eso referido a pecado. De justicia. Sabéis que en Biblia justicia es igual a santidad, ¿no? Lo hemos dicho en otras ocasiones, pero lo recuerdo aquí. La justicia y la santidad pertenecen al que han crucificado. Su obra crecerá, los milagros seguirán, los carismas aparecerán, y ahí está la santidad y la justicia. No en el Sanedrín, que decía obrar en justicia y defensa de la ley. Quedará demostrado cuando Cristo pase al Padre. Y por último, de juicio. En la batalla entre la luz y las tinieblas, entre la verdad y la mentira, entre Jesús y Satanás, está decidida. Satanás ha sido sentenciado, condenado. La muerte, que era su principal triunfo, fue vencida con la resurrección. Y todo esto será arguido por el Espíritu Santo. Es decir, el mensaje es ascendente en medida, o en la medida en que la plenitud de los tiempos, el mismo Hijo, pero es tan sublime, es la revelación total, que precisan una radicalidad, transformación, en el plan salvífico llevará a cabo el Espíritu Santo, en lo que tenemos ahora, en lo que estamos haciendo después de la muerte de Cristo, más de 2000 años, ¿no? Leemos del 12 al 15. Muchas cosas tengo que deciros todavía, pero ahora no estáis capacitados para entenderlas. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará a la verdad completa, pues no os hablará por su cuenta, sino que os dirá lo que ha oído y os anunciará las cosas venideras. Él me honrará a mí, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Todo lo que el Padre tiene es mío, por eso os he dicho que recibe de lo mío y os lo anunciará. Y os lo anunciará a vosotros, claro. El Espíritu Santo tomará las enseñanzas de Cristo y primero las defenderá contra errores por malicia o por limitaciones humanas, lo más vulgar y corriente. Segundo, los hará comprender en su plenitud, así llegarán a la verdad completa. Y por último, penetrando en las verdades reveladas. No olvidemos que en Jesús se hallan escondidos, como dice San Pablo a los colosenses, todos los tesoros de la sabiduría de Dios. Dice en Colosenses 2:3, en el cual están ocultos todos los tesoros de sabiduría y de la ciencia de Dios. Eso dice la carta a los colosenses, y es importantísima la carta a los de Colosas, y particularmente en el capítulo 2, donde se adquiere el conocimiento, la raíz y la justificación bíblica, histórica, para definir Cristo, Dios y hombre verdadero. Cuando hayáis oído hablar del Concilio de Calcedonia, por ejemplo, que es cuando se define la divinidad de Jesucristo, Dios y hombre verdadero, lo dice la carta a los colosenses, ¿no? Nos conviene saber también que dentro de la Escritura la Iglesia bebe, y bebe continuamente, ¿no? Pero sin duda es la Iglesia quien, asistida por el Espíritu Santo, posee la verdad completa, la verdad toda entera, y extrañará que en ramas desgajadas de los sucesores de los apóstoles se conserven verdades. A mí no me extraña en absoluto. Y en muchos momentos y causas dentro de la historia habrá lo que se llama las semillas del verbo, ¿no? Sigue existiendo parte de esa verdad, que es reveladora y que incluso a los cristianos nos puede venir muy bien, porque en muchas cosas nos darán ejemplo. Le oí a Gisela ahora un testimonio de ella de esta Semana Santa en ese sentido.
Es verdad. No podemos escandalizarnos ni rasgarnos las vestiduras. Nunca. Nunca. Ahí existen las semillas del verbo. Lo dice el Vaticano II clarísimamente. No olvidemos eso, que están ocultas todas las tesoros de sabiduría y de la ciencia. Pero sin duda es la Iglesia quien, asistida por el Espíritu Santo, posee la verdad completa, la verdad entera, y no nos extraña esto que ocurre en las otras iglesias o en otros hermanos. Y como Jesús glorifica al Padre, el Espíritu Santo glorifica a Jesús, recibe y muestra lo que es común al Padre y al Hijo. Demostración de que procede del Padre, repito, y del Hijo. No a través del Hijo, no, sino Padre y del Hijo. Y dándonos sus dones, sabiduría, entendimiento, ciencia, fortaleza, etcétera, etcétera, y sus frutos, amor, gozo, paz. ¿En qué poca estima y devoción le tenemos al Espíritu Santo? Yo dando un poco catequesis a alumnos que tengo mayores que se preparan para la confirmación, les decía esto: ¿qué distinguís los dones de los frutos? Ambos vienen del Espíritu Santo, ¿no? Pero el don es el peral. Y la pera eres tú. Es decir, los frutos los tenemos que dar nosotros, porque hemos recibido unos dones. Jesús dijo a sus discípulos sorprendidos, y con esto vamos a acabar. Leemos del 16 al 20. Dentro de un poco ya no me veréis, y dentro de otro poco me volveréis a ver. Algunos de sus discípulos comentaban unos con otros: ¿qué es esto que nos está diciendo? Dentro de un poco ya no me veréis, y dentro de otro poco me volveréis a ver, y porque me voy al Padre. Preguntábanse, pues, ¿qué es eso que dice? Dentro de poco. No sabemos de qué hablan. Conoció Jesús que querían preguntarle y les dijo: estáis indagando entre vosotros eso que dije. Dentro de poco no me veréis, y dentro de otro poco me volveréis a ver. De verdad os lo aseguro. Vosotros lloraréis y os lamentaréis, pero el mundo se alegrará. Vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. ¿Sigo? Sí, sí. Cuando la mujer va a dar a luz, siente tristeza, porque llegó su hora, pero apenas da a luz al niño, no se acuerda ya de su angustia, por la alegría de haber traído un hombre al mundo. También vosotros sentís tristeza ahora, pero yo volveré a veros, y se alegrará vuestro corazón. Y esa alegría vuestra nadie os la quitará. Nadie os la podrá quitar. El pasaje es muy bonito y es digno de desmenuzarlo con cuidado. Por tanto, lo vamos a dejar para el próximo lunes, si os parece, porque además el reloj es implacable. Entonces, aquí continuamos, si Dios quiere, el lunes que viene, ¿vale? Pues dejamos a la Virgen y nos vamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen de la Guadalupe, delicia del cielo, de cuyo rostro se miran los santos y se contemplan los ángeles. Haz que nosotros, tus hijos, nos parezcamos a ti, y que nuestras almas reciban un rayo de esa belleza tuya, que no decae con los años, sino que brilla eternidad. María, Sol del cielo, despierta la vida de la muerte, que ilumina los espíritus y se haga la tierra. Reflejando a nuestros hijos, concédenos un destello de tu luz y tu fervor. María, profesión del ejército, concede nuestra vida victoria. Somos tan débiles y nuestros enemigos escandrecen tantas placas, mas con tu bandera nos unimos seguros del infierno. Él reconoce el poder de tu pie y teme la majestad de tu mirada. Sálvanos, María, bella como la luna, única como el sol, temible como un ejército ordenado, levantada de un pie de guerra, no por el odio, sino por la llama del amor. El próximo lunes. El próximo. Sabéis